Por un lado, primero, haceros pensar, chicos, a los que estáis escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que el primer mensaje es ese. Gracias por preocuparos por estos temas. Yo creo que es ir en la dirección adecuada, ¿no? La segunda cosa que quería conseguir era acercaros un poquito más lo que es el mundo de la sostenibilidad como tal. Como yo veo que este está cambiando y la dirección que pues está llevando, ¿no? Y por otro lado, acercaros a alguna iniciativa que impulso, que ahí es donde entramos a la parte más de paradigma digital y de talento para el futuro, ¿no? Entonces, lo primero que he hecho es hacer una breve reflexión sobre lo que es ese ODS 8, que es en lo que se enmarca al menos esta ponencia, ¿no? Y son varias cosas, ¿no? Sabéis que los ODS se dividen en metas. Este ODS habla en concreto de ser capaces de desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, ¿no? Y para eso hacen falta varias cosas. Menciona la necesidad de modernizar la tecnología, apostar por la innovación y tener una actitud emprendedora y creativa, ¿no? Y también se focaliza en el empleo joven, ¿no? Entonces, con este marco en la cabeza, yo quería empezar por reflexionar sobre lo que es el crecimiento económico como tal, ¿no? Si es malo o bueno y hasta dónde nos lleva. Y para eso vamos a hacerlo con una breve mirada al mundo, ¿no? Entendamos desde dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, iniciando con eso, os lanzo una primera pregunta, ¿no? Que si creéis que el mundo realmente va a mejor o va a peor, ¿no? Entonces, por ver algunos datos, si nos vamos a ver las consecuencias que han traído las revoluciones tecnológicas, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, pues podemos ver que si vemos, por ejemplo, el tema de extrema pobreza, hemos conseguido pasar del 94% de las personas en el mundo viviendo en extrema pobreza a condiciones de 10% de personas en el mundo, ¿no? Entonces, se habla mucho de que el sistema ha traído consecuencias negativas, pero bueno, también han traído las positivas, ¿no? Si nos vamos a educación básica y a mortalidad infantil ocurre lo mismo, ¿no? Estos avances han conseguido que mejoren todos los datos. Y es una visión que hay que tener, ¿no? Pero tampoco hay que perder de vista hacia dónde vamos y las consecuencias que esto ha traído, ¿no? Las externalidades negativas que se conocen, ¿no? Ahora mismo vivimos en una época en la que el cambio climático se presenta como la principal amenaza que tenemos todos ahora, no únicamente debido a los fenómenos más relacionados con lo físico, más relacionados con los impactos que puede tener una inundación, por ejemplo, sino también con la transición de una economía basada en combustibles fósiles a una economía baja en carbono, ¿no? Además, tenemos todo el aumento de población que va a hacer que cada vez se consuman más recursos y que esta población quiera vivir mejor, como es lógico, ¿no? Más recursos todavía, ¿no? Y eso nos lleva a un escenario en el que también hay que tener en cuenta el aumento de la desigualdad. Por un lado, cada vez los ricos tienen más riqueza, cada vez los pobres tienen menos. Y también otro escenario bueno, yo aquí en contra de lo que ha dicho Alejandro en la ponencia anterior, sí que quería hacer una reflexión, ¿no? Hay estudios de Oxford que nos dicen que si no tomamos medidas y no aplicamos la tecnología con propósito, podemos tener un 47% de paro en Estados Unidos, ¿no? En 2040. Entonces, pues cuidado con esto, ¿no? Y en esta línea, estas tendencias nos llevan a un escenario en el cual pues mueven los cimientos en los que vivimos, mueven las narrativas a los que estamos acostumbrados y generan una serie de riesgos, ¿no? Estos riesgos, los catalogados, o sea, el Foro Económico Mundial cataloga en impacto, o sea, el impacto que puede tener ese riesgo o la probabilidad de ocurrencia. Entonces, si vamos a ver aquellos que tienen mayor impacto, mayor probabilidad de ocurrencia, son prácticamente todos medioambientales, relacionados o bien con el cambio climático o bien con el aumento de consumo de recursos naturales, ¿no? Y porque tengáis algo en la cabeza, si veis el circulito rojo, ese es el impacto que ha tenido enfermedades infecciosas como el coronavirus, ¿no? Pues imaginaros lo que puede ocurrir si no hacemos nada para frenar todos nosotros, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer, no? Pues esa es un poco una de las preguntas que quería lanzaros hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debe ser nuestro papel, ¿no? Y yo veo que hay tres opciones principalmente, ¿no? La opción de coger y retirarnos, de irnos, de decir esto no va con nosotros. O la opción de revolucionarnos, de coger, armar una revolución francesa 2.0 y empezar a robar cabezas, ¿no? Pero quizá genere muchas confrontaciones, ¿no? Hay otra tercera opción, que es por la que yo apuesto más, que es la de reimaginar, ¿no? La de reimaginar el sistema tal y como está, ¿no? Pero ¿qué ocurre, no? ¿Por dónde empiezo, no? El sistema quizás es muy grande, ¿no? Y quizá equivalga o lo que haya que hacer o los pasitos que haya que seguir es el ser capaces de repensar todo y eso supone entenderlo y ver dónde están los problemas que hemos tenido hasta ahora, pero también las ventajas que ha traído el sistema actual, ¿no? Entonces, hace falta un pensamiento sistémico como para evaluar este tipo de cosas. Lo que quería traeros es un marco en el cual quizá os ayude a ver cómo vosotros o desde dónde vosotros podéis empezar a contribuir y luego os cuento ya más desde dónde estoy yo haciéndolo y lo que busco con ello, ¿no? Si nos focalizamos en lo que comentábamos al principio de, oye, un crecimiento que sea sostenible y que sea respetuoso con el medio ambiente. Partimos del elemento central que vemos aquí de, oye, personas, sociedad y su consonancia con el medio ambiente, ¿no? Crecer dentro de los límites de los recursos naturales. Hay dos entes que pueden afectar, por así decirlo, esta simbiosis. Por un lado, el sector público. El sector público interfiere en la sociedad principalmente a través de todo el poder que tiene para ser capaz de implementar leyes, ¿no? Y esto puede ser enorme porque al final nos dan las reglas del juego.
marca las reglas del juego en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de energía, en todo lo que se os pueda ocurrir, ¿no? Y muchas veces estos resultados se miden únicamente desde el punto de vista económico, se miden desde el PIB y lo que crece la economía, ¿no? Una de las palancas es ser capaces de medir de una manera diferente, considerar nuevas métricas, por ejemplo, todas las que tienen que ver con los ODS, para ver la efectividad de esa política pública, ¿no? Lo que el sector público digamos así, avanza o legisla o hace, también le afecta al sector privado, ¿no? El sector privado es dependiente de esto, pero también es dependiente de esos recursos naturales o de la reputación que tiene para que sus clientes le compren, ¿no? La manera que tiene el sector privado de interferir en la sociedad o de interferir en la vida es mediante su estrategia, ¿no? Y tiene sentido, y cada vez se está haciendo más, el que desde en esa estrategia se tengan en cuenta esas dependencias y se tengan en cuenta parámetros no únicamente relacionados con la rentabilidad y el riesgo, sino tomar las decisiones con parámetros también relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad, la gobernanza o el impacto que producen estas iniciativas, ¿no? Entonces, ¿por qué os he contado esto? Es para que tengáis un poquito más desde dónde yo intento enfocarme. Yo intento ser capaz de entender el sector privado, o sea, trabajar desde el sector privado por esto, pero también desde el público, ¿no? Y también desde la sociedad civil. Y eso me permite, o intento al menos que me permita, ¿no?, tener una visión más global de todo, que me ayude a entender más esas interdependencias y ese lenguaje común entre las distintas partes, ¿no? Lo primero que quería acercaros ahora sí es Paradigma, ¿no? Paradigma es una empresa que es tecnológica, nace desde el desarrollo de software, de los productos digitales, el uso del Big Data, el uso de la inteligencia artificial, y poco a poco se ha ido transformando más hacia lo estratégico, hacia ser capaz de asesorar también en la transformación cultural de las empresas y hacia el impacto, ¿no? Y como prueba de ello es nuestra misión. Nuestra misión, lo que nosotros buscamos es ser capaz de crear tecnología con propósito para mejorar el mundo, ¿no? Hemos sido reconocidos hace poquito como una empresa B Corp certificada, que al final lo que nos cerciora es que somos una de las mejores empresas para el mundo, no por el mundo, y nos hace entrar pues con mucha fuerza en todo este mundo del impacto que comentábamos, ¿no? Paradigma, la verdad es que es increíble, es una empresa que tiene 600, 650 personas ahora mismo y, sin embargo, sigue funcionando con una cultura muy de startup, ¿no? De hecho, tú cuando entras lo primero que ves es este manifiesto que veis por aquí, que te dice que la compañía, oye, que realmente no existe, ¿no? Que la compañía es una excusa, es un medio para ser capaz de conseguir, de trabajar juntos para conseguir un propósito, ¿no? Y conseguir que las cosas extraordinarias ocurran, ¿no? Entonces, nosotros nos enmarcamos en esto y nos enmarcamos en esas grandes revoluciones que estaban ocurriendo, ¿no? Tenemos presente que está ocurriendo ahora mismo la gran revolución digital de la tecnología, pero creemos que la siguiente gran revolución que va a acontecer es la revolución del impacto. Que al final lo que quiere decir es que solamente aquellas empresas que sean capaces de generar un valor compartido para sus grupos de interés y de mirar más allá únicamente del retorno financiero, sino también al retorno social y ambiental, van a ser capaces de ganar la ventaja competitiva como para situarse líderes del mercado, ¿no? Tenemos ejemplos de Tesla, tenemos ejemplos de Unilever y otras tantas empresas que ya están abogando por esto. La manera en la que nosotros acompañamos a los clientes, como nuestro rol de consultora, para ser capaces de hacerles avanzar hacia este paradigma, es a través de tres vertientes, ¿no? Yo en Paradigma estoy dentro de la línea de impacto y lo que podemos hacer cuando vamos a asesorar a alguien es ser capaz de entrar desde estos tres pilares, ¿no? El primer pilar, el drive, lo llamamos para ser capaces de ayudarles a entender la estrategia que ellos tienen que tener, que tienen que plantear cuando van a afrontar un proyecto, ¿no? Y cuál es tu pilar estratégico en función de tu negocio, no es lo mismo que si eres Iberdrola que si eres BBVA, y en qué ODS te tienes que centrar entendiendo tu cadena de valor, ¿no? Ayudamos también a ver cómo se gestiona eso y qué KPIs y personas puedan desarrollarlo, ¿no? Pasamos entonces a una parte más de idear. De ahora que tienes los pilares ya establecidos, vamos a ver y vamos a entender qué soluciones concretas puedes crear en cada uno de ellos. Hacemos sesiones de ideación, identificamos distintos proyectos que se pueden llevar a cabo, evaluamos su potencial de impacto, su potencial de negocio y pasamos ya a la parte más tecnológica de desarrollar estos productos, ¿no? Y lo hacemos con un esquema iterativo incremental, un esquema en el cual primero conceptualizamos, prototipamos y desde ahí pues avanzamos en el desarrollo de un MVP y lo escalamos y vemos que tiene ese potencial de impacto, ¿no? Por otro lado, tampoco os voy a comentar mucho porque mañana tenéis un workshop de talento para el futuro, pero bueno, soy una de las personas que impulsan talento para el futuro. El talento nace más desde ese aspecto de sociedad civil que comentábamos antes y para incidir en el aspecto más público y de política pública, ¿no? Nace de tener una mirada al mundo, de ser capaz de ver que hay una falta de confianza de los jóvenes y de los ciudadanos a las instituciones y eso genera certidumbre y miedo que nos lleva a no ser capaces de afrontar muy bien esos grandes problemas que
que tenemos como sociedad, ¿no? Lo que queremos es convertir a la generación perdida en agentes de cambio y la desconexión en propuestas y proyectos para construir la sociedad del futuro. Lo hacemos desde 3 puntos: conexión, diálogo, think tank, incidencia e impacto, ¿no? Queremos ser, bueno, nacemos de la sociedad civil, ya lo he dicho, para reforzarla, focalizándonos en medidas de incidencia, proyectos de impacto, y estos son algunos de lo que intentamos impulsar, pero que, bueno, ya lo veremos más adelante, mañana en el workshop, aquellos que decidáis ir. Y lo último que quería hacer es contaros un poquillo, esto es lo que yo, o mis 2 grandes gorros que tengo ahora mismo, por así decirlo, pero cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Entonces quería hacer una reflexión con vosotros y bueno, tratar de aportaros en alguno, con algunas cosillas que he ido aprendiendo en este camino, ¿no? Yo comienzo en la ingeniería, eh, estudié ingeniería de la energía y trabajé como ingeniero eléctrico, y hubo un día en concreto en el que, nada, yo estaba haciendo pruebas en un ensayo, y eso consistía en montar el ensayo y ser capaz de dar un botón y ver, oye, dejar pasar corriente, no dejar pasar corriente, ¿no? Y de repente se me hizo un clic en la cabeza y dije, ostras, ¿esto para qué le sirve al mundo, no? Y empecé a pensar, acabé la carrera, acabé ese trabajo y hice voluntariados, me dediqué un tiempo a mis pasiones, que una de ellas es ser profesor de tenis y a leer y a pensar muchas cosas, ¿no? Y después de pensar muchas cosas encontré trabajo y, además, me enrolé en cierta asociación que se llama IESEC, que espero que a estas alturas os suene a todos. y la verdad es que IESEC fue mi primer pasito, ¿no? Fue mi primer pasito en este mundo de plataformas de liderazgo, de impacto e innovación social, que me dio a conocer, pues, otras realidades, ¿no? Y personas que venían de un background muy, muy distinto, de una visión, me dio además una visión de estrategia, una visión de negocio, ¿no? Y hay un dicho que dice que once IESECer, always IESECer, ¿no? Que eso es que, bueno, pues cuando estás involucrado lo sientes tanto que luego te lo llevas para el resto de tu vida, ¿no? Básicamente. Y eso es lo que pasó conmigo. A mí me cambió, me marcó realmente, fue donde yo conocí los objetivos de desarrollo sostenible y por lo cual decidí reorientar mi carrera. Y mi carrera la reorienté estudiando un máster en desarrollo sostenible, responsabilidad corporativa, y empezando a trabajar en el mundo de la consultoría de sostenibilidad, cambio climático y RSC, ¿no? De varios cursos, etcétera. Me fui formando más hasta ser capaz de llegar a entender la intersección de las finanzas con la sostenibilidad, que lo hemos comentado un poco antes, y a trabajar desde un punto de vista no más técnico, sino más estratégico, ¿no? Entender por qué se toman las decisiones y hacia dónde tienen que ir esas decisiones, ¿no? También he estado involucrado en más asociaciones y demás, y al final todo lo que me ha dado esto es poder vivir experiencias, pues, increíbles. Hubo una que me gustaría destacar. Tuve una beca para ir a estudiar a Boston, a distintas universidades, entre ellas el MIT y Harvard, un curso de 15 días, pero que te sirve para abrirte los ojos, ¿no? Sobre todo, no solamente por eso, sino porque llegué a Madrid de Boston, estuve aquí una semana y al cabo de esa semanita puse los pies en Kenia como voluntario y entendí otra realidad completamente distinta, ¿no? Entonces, en condiciones de extrema pobreza, para liderar un proyecto de voluntariado que estábamos gestionando nosotros. Y podéis imaginar cómo se te vuela la cabeza cuando en nada coges y ves lo mejor, entre comillas, mejor del mundo, lo más avanzado, junto a las condiciones que te encuentras, ¿no? Empiezas a pensar y cuando vuelves entiendes la pobreza de una manera diferente. Intentas hacer que esa pobreza tangibilizarla de alguna manera, ¿no? Me volví a España y entré en la comunidad del Foro Económico Mundial, que son los Global Shapers, e intenté lanzar un proyecto que tenía colación o iba con ser capaces de tangibilizar otro gran problema, no solamente la pobreza, sino el cambio climático, ¿no? Y en estas, pues conocí a Fer Carrasco, que es uno de los impulsores industriales de Talento para el Futuro, y decidimos, pues, sacar los proyectos juntos, ¿no? Bajo el nombre de Talento para el Futuro, porque era más amplio, tenía más sentido, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia, ¿no? De por qué hacer la guerra por separado y no juntarnos, ¿no? Y ya para cerrar, pues únicamente comentaros, ¿no? Que muchas veces algunos de esos aprendizajes es que sí, o sea, gente que me dice, joder, has hecho muchas cosas, estás disperso, ¿no? Pero sí que me gustaría ver o haceros llegar que todas esas cosas tienen un propósito definido y que todas esas cosas tienen el objetivo de crear un impacto positivo en el mundo, y que me gusta pensar que lo hago desde distintos vehículos o de distintas maneras, ¿no? En ese sentido es importante buscar sinergias entre las distintas cosas, es decir, yo lo que pienso, lo que hago en Talento para el Futuro, me sirve además para paradigma digital, en el sentido de que eh, conozco distinta gente, veo diferentes ideas, me hacen pensar diferente, me hacen tener ideas o ciertas interconexiones entre campos que luego me lleva a, bueno, pues poder implementar esas ideas, poder ser original y así, pues, poder seguir avanzando proyectos chulos, ¿no? Avanzando en mi carrera, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que haces en la vida, yo creo que se realimenta, ¿no? Y en mi caso eh, es así, y vamos, únicamente destacar que a mí, a la hora de construir una carrera profesional, yo no lo percibo solo como esto, ¿no? Sino que percibo como una carrera con propósito, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, pues que además que todo lo que hago en materia más profesional, o lo que es mi trabajo, por así decirlo, me revierta también de manera personal, ¿no? Y eso al final es lo que me hace llenarme de vitalidad, y eso me da la energía necesaria
para poder involucrarme en más y más cosas, ¿no? Y así vamos, ¿no? Nada, muchas gracias, chicos. Yo solamente decir que en el espacio de networking, si os ha interesado alguna de estas iniciativas o lo que sea, pues abierto a que me preguntéis, a contaros un poquito más y animaros a que deis pasitos, que no os quedéis solamente en el pensamiento, sino que os involucréis en alguna cosa de estas. La mía inicial fue ese, que os animo a que os animéis también a ellos y empecéis a andar y empecéis a hacer más dudas. Así que nada, muchísimas gracias